@Julio Sánchez Cristo Oficial. Gracias por recibirnos en su casa, maestro. Pues nada, encantado, con mucho gusto. No le voy a preguntar nada de su vida personal. Me alegro mucho. No le voy a molestar de cuándo se va a casar, ni cómo le cambió su vida la revista Hola, y esas cosas no se las voy a preguntar. Me alegro, me alegro. Pero sí le quiero preguntar por el amor. ¿Qué tanto le cambió el amor? Usted se ve muy enamorado. Bueno, mire, yo creo que el amor es la experiencia más intensa que vive un ser humano. Que realmente, si hay alguien desdichado en la vida, son los que no viven una gran pasión, aquellas personas que no han sentido cómo todo se enriquece a su alrededor gracias a ese sentimiento extraordinario. Al mismo tiempo, creo que el amor es una experiencia muy intensa, pero muy privada, que tiene la característica de empobrecerse al manifestarla, al traducirse en confesión, en testimonio, en chismografía, de tal manera que yo creo que es una experiencia que hay que mantenerla dentro de lo privado para que conserve su riqueza. Don Mario, eso quiere decir que cuando yo cumpla 80 años, si tengo una experiencia muy fuerte con el amor, mi vida definitivamente va a cambiar. Yo creo que se va a enriquecer extraordinariamente, que no depende para nada de la edad de una persona. Creo que mientras una persona pueda sentir eso que es algo tan difícil de describir, pero que es tan fácil de identificar, que es el amor, la pasión amorosa, la vida de una persona se enriquece extraordinariamente. Hombre, el amor tiene también consecuencias a veces negativas y a veces trágicas, pero creo que hechas las sumas y las restas, lo de positivo que hay en ella es inmensamente superior, ¿no? O sea que, como dice alguna canción, siempre el amor gana, el amor es más fuerte que todo. Yo creo que sí, yo creo que el amor deja al final mucho más de positivo que de negativo en una historia personal. Hombre, hay algunas excepciones, hay amores desgraciados, por supuesto, la literatura sobre todo está repleta de ellos, pero creo que en general el amor es una experiencia que enriquece extraordinariamente la vida en general. Eso quiere decir que algunos de sus próximos libros nos contarán mucho del amor. ¿Quién sabe? Yo creo que el amor está siempre presente en la literatura, que muy rara vez un libro está completamente exento de aludir a esa experiencia central, pero que la literatura se empobrecería extraordinariamente si elimináramos lo que hay en ella de la pasión amorosa, de la vida amorosa, de la aventura amorosa. Si yo tuviera el atrevimiento de mirar qué hay en su escritorio, encontraría que hay unos borradores hablando de amor o hablando de tiranos. No, los manuscritos que hay en el escritorio en este momento son los del último libro, un libro que estoy trabajando todavía, a pesar de que está casi terminado, y que no tienen que ver para nada con la novela, con la ficción. El libro es un ensayo que se llama El llamado de la tribu, que es algo así como una autobiografía intelectual y política. En ese libro cuento mi experiencia política desde que yo descubrí la política cuando era un niño, mi paso por el marxismo, mi redescubrimiento de la democracia, la reivindicación de la democracia, y luego mi paso al liberalismo, a través de figuras que han tenido una gran influencia, digamos, ideológica sobre mí, como Adam Smith, Popper, Hayek, Isaías Berlin, Jean-François Revel, Raymond Aron. Así que los manuscritos que usted puede ver en el escritorio tienen que ver con ese libro. En esa reflexión sobre la política, situándose usted como un hombre que ha experimentado distintas corrientes filosóficas, ¿valió la pena haber intentado la presidencia de Perú? Pues mire, hechas las sumas y las restas,
Creo que lo positivo para mí fue que aprendí muchísimo de política. Creo que lo que uno entiende de política desde un escritorio, desde una biblioteca, que era un poco mi caso antes de ser candidato, es una visión muy generosa, muy idealista de la política como concepción para transformar una sociedad, para mejorar las condiciones de vida de un país, todo lo que hay de positivo en la política. En una campaña electoral uno descubre la política de verdad, que es una lucha por el poder, cómo el poder tiene ese ingrediente distorsionador de todo principio, de todo valor, cómo la gente por el apetito de poder está dispuesto a sacrificar la moral, los principios más elementales, la decencia. Y además yo fui candidato en unas circunstancias muy especiales, cuando el Perú vivía prácticamente una guerra civil con la insurrección de Sendero Luminoso, del movimiento revolucionario Tupac Amaru, con una guerra en la que nadie respetaba ninguna forma de, digamos, de legalidad, en la que se violaban todos los derechos humanos, una sociedad que vivía en la exasperación, en el terror, en la inseguridad. Entonces, hacer política en estas condiciones, claro, la experiencia fue terrible y por otra parte, como digo, muy instructiva, ¿no? Porque aprendí muchísimo lo que es la política de verdad, la política que no es un ejercicio intelectual, ni de imaginación, ni de cultura, sino una lucha áspera, cruda, ¿no? por el poder. Al mismo tiempo descubrí lo poco político que soy, la incapacidad total que yo tengo por vocación, por naturaleza, para moverme en ese mundo, de tal manera que es una experiencia que jamás repetiría, por supuesto. Pero sí aprendí muchísimo y de todas maneras, a pesar de que nosotros fuimos derrotados, creo que alguna consecuencia positiva quedó para el país. Creo que algunas de las ideas que nosotros defendimos, muy en contra de la corriente, poco a poco han ido prendiendo, y creo que el Perú es hoy día, con todos los problemas que tiene, un país más democrático, más convencido de la necesidad de una legalidad, de una libertad integral, de lo que era en el momento que yo fui candidato, ¿no? Don Mario, yo leí hace poco que usted reveló una conversación con el presidente Kuczynski sobre la posibilidad de liberar al presidente Fujimori. Mire, fue una conversación privada aquí en esta casa, justamente. Él vino a Madrid en visita oficial y cenó una noche con nosotros y tuvimos una conversación privada. Desgraciadamente, esta conversación, de alguna manera, y a través de alguien que no soy yo, apareció comentada en la prensa en el Perú, precisamente sobre el tema de Fujimori. Y entonces me vi obligado yo a hacer una aclaración. Pero esa fue una conversación privada en la que efectivamente, hablando de muchas otras cosas, me dijo que él recibía muchas cartas solicitando el indulto de Fujimori por razones de salud y que él había entregado todas esas cartas a 3 médicos para pedirle su opinión. Y yo recuerdo haberle hecho simplemente este comentario, haberle dicho, nosotros somos amigos desde hace muchos años, haberle dicho, pues querido Pedro Pablo, espero que no pases a la historia como el presidente que soltó a un criminal, asesino y ladrón que está en la cárcel porque ha sido condenado en un juicio absolutamente civil e impecable a 25 años de cárcel. No se habló más, eso fue lo único, y eso es lo único que he revelado yo de esa conversación. ¿Y él qué dijo? Pues él no hizo ningún comentario, dijo, bueno, pues ya veremos, y yo no le insistí, por supuesto, ¿no? Uh-huh. No es un tema que yo saqué, para nada. Él me contó esta anécdota, pues y yo le hice ese comentario, que por otra parte no puede sorprender a nadie, porque yo he sostenido siempre que los asesinos y los ladrones
deben ir a la cárcel. Don Mario, hoy varios presidentes de su país están en problemas por el escándalo de corrupción. Lo que habla bien de mi país. Pero habla no, bien de mi país. Habla muy bien, además por la velocidad en que lo están haciendo. Habla de una justicia que por primera vez, digamos, no hace excepciones. ¿Ah? Es muy interesante. Yo no sé si es verdad que el presidente Humala, a quien yo apoyé y que creo que ha hecho un buen gobierno, visto con esta perspectiva, realmente delinquió, como se lo acusa. Hay acusaciones de Odebrecht, pero lo que sí creo es que los presidentes que son juzgados deben ser juzgados limpiamente, concediéndoles todos los derechos de defensa que deben tener los acusados en un país realmente que respeta las leyes, y si han delinquido, pues que paguen y que vayan a la cárcel, desde luego, ¿no? Quiero hablar ahora con el reportero, con ese fotógrafo que ha sido usted de la vida y que lo ha llevado a tantos sitios del mundo, para que me muestre en la lente suya la situación de Venezuela. Pues mire, es una situación trágica, es una situación terrible. Usted sabe que Venezuela es un país potencialmente no rico, sino riquísimo, uno de los países que debería tener las condiciones más avanzadas del mundo, y sin embargo está en la ruina total. Es un país que se muere de hambre, donde no hay comida, donde no hay medicinas, donde salvo la pequeña nomenclatura privilegiada, que es la del poder, tiene unas condiciones de vida elevadas. Es una situación verdaderamente trágica porque ya no hay ninguna legalidad, es la pura arbitrariedad, la pura violencia. Ya no solamente hay centenares, bueno, esta mañana he visto miles de personas en la cárcel, miles. Ya no se sabe cuántos son los muertos, ¿no? Porque todos los días muere más gente. Y lo que es claro es que hay una inmensa mayoría del país que está contra el sistema, que quiere volver a la democracia, que quiere la libertad, la legalidad, una política económica distinta, pero que no encuentra una salida por el control, sobre todo del ejército, que tiene todavía el... Sin embargo, yo no creo que esta situación pueda durar. Hay, digamos, una reacción que es general. La comunidad democrática del mundo rechaza lo que está ocurriendo en Venezuela, y mi impresión es que el régimen de Maduro está dando sus últimas boqueadas, y que lo que hay que desear es que la transición hacia la democracia pues sea pacífica y no sanguinaria, porque creo que el pueblo venezolano ha sufrido ya bastante con este ¿Usted régimen. cree que esa transición depende de los militares? Mire, yo creo que en gran parte los militares que tienen el control de la fuerza, pues podrían decidir, ¿no? Podrían decidir. Ahora, lo que es claro es que hay toda una cúpula militar muy vinculada al narcotráfico que no tiene dónde escapar. No tiene dónde escapar a gozar, digamos, de las inmensas fortunas que se han armado gracias al narcotráfico. Y entonces esa cúpula está apoyando claramente al régimen. Pero yo me pregunto si los soldados, los cabos, los sargentos, los subtenientes, los tenientes, los capitanes, los mayores, que son la gran mayoría de esas fuerzas armadas y que están padeciendo seguramente, ¿no es cierto?, la misma crisis que está sufriendo el pueblo venezolano, van a seguir aguantando, ¿no es verdad?, esta vinculación con un régimen absolutamente despótico y que además ha fracasado de una manera garrafal en toda la política económica y social. Yo creo que no, que en un momento dado seguramente van a escuchar lo que está pidiendo a gritos al pueblo venezolano, que es una transición pacífica, una democracia, es decir, que convoquen unas elecciones y que el chavismo pues pase a la historia como una de las últimas dictaduras que padeció América Latina, ¿no? Pero fíjese que el chavismo también está dividido. Hay parte del chavismo que ya dice no más. Afortunadamente, creo que hay un sector del chavismo que claramente se ha dado cuenta del fracaso total de la orientación ideológica que le dio el chavismo al régimen, y que quiere dar marcha atrás
Y creo que ojalá ese sector pues siga creciendo para imponer finalmente a Maduro y compañía una salida, digamos, pacífica. Es interesante esa división. Yo creo que esa división del chavismo lo que muestra es la fuerza que tiene la oposición, que ha ido conquistando incluso a los sectores más moderados del chavismo. Y lo que hay que desear es que la salida sea pacífica, ¿no? Que no haya más violencia, porque creo que el pueblo venezolano ha experimentado ya demasiada violencia en todos estos años, ¿no? Pero si el chavismo está así, la oposición un poquito fracturada para algunos. Yo no. creo que hasta ahora no, la oposición lo que representa es una diversidad de opiniones, como en toda sociedad democrática. La oposición representa. Pero al final todos los caminos conducen a un golpe militar. Pero lo que quieren es, digamos, clarísimamente una transición a través de la forma más civilizada en que puede una sociedad transformarse, que es mediante elecciones. Unas elecciones, que se convoquen elecciones, que haya unas elecciones con observadores internacionales, donde intervengan pues las Naciones Unidas, la OEA, para garantizar la pureza del sufragio, y que salga de allí un gobierno que será un gobierno democrático, clarísimamente. ¿Qué explicación tiene usted a que la lógica de lo que usted plantea en la comunidad internacional no tenga consenso? Maduro sí, sigue ganando en la OEA, no, en Mercosur. En la OEA ha sido muy excepcional, porque Mercosur también. Son los micropaíses del Caribe que estaban completamente comprados por Venezuela, regalándoles petróleo, ¿no es verdad? O dándoles petróleo en unas condiciones pues completamente aparentes, ¿no? Esos paisitos tienen, ¿no?, una representación en la OEA y pueden hacer una mayoría. Pero fíjese, todos los países de América Latina prácticamente, con excepción de Nicaragua, Bolivia, Ecuador. Ni siquiera Ecuador. Sí, bueno, imagínense. Entonces, es muy interesante, pues el grueso de la América Latina, digamos, está apoyando a la oposición venezolana y ha dado un paso atrás frente a lo que ya no representa para nada a Venezuela, que es un gobierno completamente minoritario, un gobierno que está encastillado además en un modelo completamente anacrónico, ¿eh? Y la prueba es el resultado catastrófico de la situación económica de Venezuela, ¿no? ¿Cómo cree usted que quede en esa ecuación el presidente Santos, quien le debe cierta gratitud a Maduro por el proceso de paz y ahora tiene que pasarse al otro bando? Bueno, pues yo creo que, claro, para Colombia es un asunto extraordinariamente delicado, no solamente por el pasado tenso de relaciones con el chavismo, sino porque, digamos, hay una afluencia de venezolanos hacia Colombia que le crea a Colombia un serio problema, ¿no? Entonces, pero yo creo que el presidente Santos claramente es un presidente democrático, ha tenido unas actitudes clarísimamente de solidaridad con la democracia en Venezuela y va a facilitar cualquier salida hacia lo que debe ser la transición hacia una democracia, ¿no? Mi jefe, don Andrés Cardó, me dijo, óigame, pregúntele a Juan Cruz en El País qué le preguntaría a Vargas Llosa en su entrevista. Y entonces me lo pasó y me dijo, dígale al maestro que hay un libro de Timothy Snyder que se llama En la tiranía. Y un hombre que escribió La fiesta del chivo y que conoce tanto de tiranos en el barrio, debe tener una reflexión interesante sobre los tiranos. ¿Cuál es su descripción hoy de un tirano en nuestro barrio? Bueno, mire, yo creo que América Latina, si la comparamos con la del pasado, ha progresado muchísimo. Hoy día, digamos, cuando yo era joven, le diré, América Latina lo que tenía era dictadores de un confín a otra confín. Con las excepciones de Chile, Costa Rica, Uruguay, prácticamente lo que había eran dictaduras. Ahora, si uno mira la América Latina en nuestros días, pues no es el caso, ¿no? Hoy día la mayor parte, la gran mayoría son gobiernos nacidos de elecciones, gobiernos civiles, hombre, democracias que son bastante corrompidas, imperfectas, pero una democracia imperfecta es siempre preferible a una dictadura sin ninguna duda, y en ese sentido creo que América Latina ha progresado muchísimo.
y ha progresado sobre todo porque cuando yo era joven, la elección en América Latina aparecía entre una dictadura militar o la revolución, ¿no? El grueso de los latinoamericanos no creía en la democracia, veía la democracia como una especie de máscara de la explotación. Eso ha cambiado radicalmente. Claro, ha habido muchos muertos de por medio, pero muy difícilmente hoy día en América Latina se puede tener a Cuba o a Venezuela como un modelo, pensar que ese va a ser el sistema que nos va a sacar de la pobreza, del subdesarrollo, de la injusticia, de la brutalidad. Creo que el grueso de los latinoamericanos, salvo grupúsculos, ¿no?, han entendido que la salida es la democracia, la salida es una economía abierta, que América Latina debe integrarse a los grandes mercados del mundo, que hay que atraer inversiones, que todo eso es lo que es la gran herramienta del desarrollo. Y en ese sentido, pues hay un gran progreso con el pasado. Estamos muy lejos todavía del ideal, pero yo creo que la comparación no debe ser con la perfección, que nunca se alcanza, sino con el pasado de donde venimos, ¿no? Don Mario, me encontré hace poco con un productor colombiano que es un gran actor, se llama Manolo Cardona, y me dijo, finalmente vamos a hacer una serie sobre Rubirosa. Entonces yo le dije, qué interesante sería preguntarle a Vargas Llosa, quien tiene esa obra maravillosa sobre lo que pasó con la dictadura en la República Dominicana, sobre Rubirosa. Pues el caso de él es un caso muy interesante. Usted sabe, él era una persona muy humilde. Sí. Estaba casado con una hija del dictador, ¿no? Él se casó, él fue militar. Y él, como fue un militar destacado, lo eligieron para que fuera protector de Trujillo, que era el cuerpo más, digamos, ilustre y respetado del ejército dominicano. Y él tuvo la audacia, mientras era guardaespaldas de Trujillo, de enamorar a la hija de Trujillo, con la que terminó casándose. Eso pudo haberlo llevado a la muerte, porque Trujillo era absolutamente feroz, pero él tuvo siempre una secreta admiración por Rubirosa. Él hubiera querido que sus hijos fueran como Rubirosa, y siempre lo decía, además hay testimonios de eso. Decía, Rubirosa nunca ha pagado para acostarse con una mujer. Se ha hecho pagar por las mujeres. En cambio, mis hijos, decía, pero claro, se acuestan con actrices de Hollywood, pues tienen que regalarles Cadillacs, abrigos de bisón, ¿no? Así no, pues no hay mérito, ¿no? Entonces, él tenía una debilidad por Rubirosa y por eso lo nombró embajador y por eso siempre a este muchachito audaz, valiente, insolente, que vivía de las mujeres, le tenía cierta admiración. Hubiera querido que sus hijos fueran como él. Don Mario, le voy a hablar... Es verdad que se presta, dicho sea de paso, para una telenovela, porque la vida de Rubirosa no pudo ser más aventurera, ¿no? Pues creo que incluye a Ava Gardner, ¿no? No, Ava Gardner no, pero sí a Danielle Darrieux, por ejemplo. Estuvo casado con Danielle Darrieux, que es una bellísima actriz francesa, una de las más bellas actrices francesas, ¿no? Ah, lo de Ava Gardner está en la leyenda. No, lo de Ava Gardner no, que yo sepa no está en su prontuario, no figura ella, pero figuran muchas mujeres bellas en el mundo, sí. Don Mario, le voy a hablar de un tema porque usted habló del tema, no sé por qué lo tocó, ya que es un tema muy reservado de su vida. Sin embargo, lo he escuchado y esta mañana lo volví a escuchar. García Márquez, usted decidió hablar sobre García Márquez teniendo siempre sobre el escritor, ¿no es verdad? El mejor libro sobre el análisis de eso. Ya ve usted que yo he hablado sobre García Márquez, sobre lo que importa realmente de García Márquez, pero, que es la obra literaria, ¿no? No, pero fue un poquito más allá porque dijo, además de que para usted no era un simple intelectual, sino que era un artista, dijo que... Hombre, no era un hombre de pensamiento García Márquez, no. Él era un artista, era un creador, era maravilloso contando historias. Él tenía más bien una especie de actitud muy de rechazo hacia el intelectual, hacia el que hablaba de manera difícil, abstracta. Eso para él
lo rechazaba porque era algo que profundamente disentía de su manera de escribir y de ser escritor. Él era un gran contador de historias, era un ser imaginativo, que tenía además un conocimiento maravilloso de la lengua, manejaba el español con una extraordinaria versatilidad, elegancia, pero no era un hombre de ideas. Las ideas a él no le interesaban, y un intelectual casi puro como Octavio Paz, por ejemplo, para él era la antípoda, exactamente, ¿no? Pero, don Mario, usted dijo algo más, dijo, tal vez nos matriculó a quienes no estábamos en el club, palabras mías, no suyas, quienes no estábamos en el club de Fidel Castro, éramos otra cosa, y él se quedó en la parte más cómoda, que fue la de ser el consentido o el amigo de Fidel Castro, y por cuenta de eso, pues vinieron muchos problemas en América Latina, y a él le pasaron como de lado. ¿Entendí bien? Bueno, hay unos antecedentes, ¿no? Él, como todos en América Latina, sobre todo de nuestra generación, pues vivimos la Revolución Cubana con un enorme entusiasmo, y él fue uno de los primeros que se fue a trabajar a Cuba. Se fue con Plinio Apuleyo Mendoza, quien usted seguramente conoce, que es un periodista magnífico colombiano. Y ellos se fueron a trabajar a Prensa Latina desde los primeros tiempos de la Revolución, y fueron purgados cuando los comunistas controlan Prensa Latina, y fueron echados. De tal manera que cuando yo conocí a García Márquez, que yo vivía el pleno entusiasmo de la Revolución Cubana, él había pasado ya por eso y tenía una actitud muy discreta, por supuesto, no la manifestaba públicamente, pero en privado él tenía una idea de la Revolución Cubana muy distinta de la que era general y popular. Por eso para mí y para muchas de las personas que lo conocíamos fue una sorpresa cuando, luego del caso Padilla, él adopta una identificación prácticamente total con Cuba y con Fidel Castro. ¿Cuál es la interpretación de esta actitud? Pues yo expliqué en esa conferencia en El Escorial que hay dos interpretaciones posibles de esa actitud. Una es la de Plinio Apuleyo Mendoza, que además lo ha escrito. Él dice que cree que García Márquez tenía la idea de que América Latina tenía un futuro socialista, y que ese futuro socialista de alguna manera estaba representado en nuestra época por Cuba, y que por lo tanto, pese a todo lo criticable que hubiera en la Revolución Cubana, había que apoyar a la Revolución Cubana. Yo no descarto esa interpretación, pero creo que hay otra posible, y es que ser amigo de la Revolución Cubana y de Fidel Castro lo liberaba a un escritor de muchos dolores de cabeza. Muchos dolores de cabeza. Todos quienes criticamos a Cuba tuvimos que enfrentar siempre, una especie de río de ignominias que cayeron sobre nosotros en una época en que en América Latina, pues la cultura, el mundo intelectual, el mundo artístico estaba muy identificado con la Revolución Cubana, con la revolución, no con la democracia. Entonces, mi impresión es que eso pudo ser un factor, no excluyo el otro, pero un factor decisivo para esa identificación de los últimos años con García Márquez. Maestro, ¿usted cree que fue una posición cómoda de él? Pues como no era cómoda, era más cómoda que la nuestra, que nosotros teníamos que estar a cada momento sobre cada tema tratando de explicar nuestra posición para no ser acusados de neoliberales, proimperialistas, agentes de la CIA, etc. Él tenía la amistad de Fidel Castro, y eso blindaje. Era un salvoconducto que lo liberaba de todo tipo de crítica. ¿De quién? De la izquierda. Y en el campo de la cultura, la izquierda ha tenido el control siempre, no solamente en América Latina, sino en todas partes, ¿no? Pero le debería preocupar ver que esa relación, por ejemplo, con Colombia fortalecía a las guerrillas y a la situación de orden público. Yo creo que García Márquez no tenía ese tipo de preocupaciones. Creo que él estaba confinado mucho en un mundo muy personal que tenía que ver con la fantasía, con la invención, con la imaginación, mucho más que con lo práctico del día a día.
En el Escorial llegó un momento que usted dijo, y hasta aquí hablo de ese tema. Bueno, porque ya, digamos, ir más allá es ir a una cosa personal sobre la que yo no hablo y que nunca habló tampoco el propio García Márquez. Siempre he dicho que teníamos un acuerdo tácito, que era eso lo íbamos a dejar para nuestros biógrafos si los merecíamos. Y así seguimos. Así seguimos, efectivamente. Don Mario, ¿cómo ve la situación de Colombia y este proceso de paz? Pues mire, con esperanzas. Creo que todos los colombianos quisieran que el proceso de paz funcione, que efectivamente reine la paz en un país donde la guerra ha hecho tantos estragos, ¿no es verdad? Que hay muchas críticas al proceso de paz, desde luego, y las he leído, y encuentro que algunas de las críticas por lo menos parecen bien fundadas. Pero bueno, hay que ver si en la marcha todo aquello que estuvo mal concebido se puede enmendar, porque clarísimamente, digamos, la paz es una necesidad fundamental para Colombia, y creo que, digamos, hay un proceso abierto del que conviene que no haya retrocesos, sino más bien avances, ¿no? ¿Con quién habla más? ¿Con Álvaro Uribe o con Juan Manuel Santos? Pues mire, yo creo que Colombia tiene que estar muy agradecida, Colombia femenino, a Álvaro Uribe, ¿eh? Creo que ese acuerdo de paz, si es que se ha hecho, ha sido porque la guerrilla recibió golpes muy duros gracias a Uribe. Hay que recordar que Uribe rescató, ¿no es cierto?, las carreteras de Colombia, arrancó a la guerrilla esa especie de control que tenía sobre la movilidad de los colombianos, y les dio golpes muy, muy duros, ¿no? No acabó con ellas, pero, digamos, los golpeó muy duras, y creo que eso es lo que empujó a la guerrilla a la mesa de las negociaciones. Y por otra parte, pues, digamos, claramente el presidente ha empujado el proceso de paz de una manera decidida. Esperemos que no haya hecho más concesiones de las debidas, concesiones que podrían, digamos, tener un efecto contradictorio, ¿no? Pero creo que hay un proceso que está iniciado y que ahora lo que conviene es no tratar de sabotear el proceso, sino más bien empujarlo, ¿no? Lo siento mucho más sintonizado con Uribe que con Santos. Pues tengo mucho respeto, no soy amigo de los dos, ¿eh? Soy amigo de los dos, creo que los dos han sido presidentes democráticos en un país que de una manera admirable ha sabido mantener la democracia a pesar de una guerra que causaba estragos, en un caso pues, bastante excepcional en América Latina, y he dudado mucho respecto al proceso de paz. Al final terminé apoyándolo, pero siempre precisamente por el referéndum, el resultado del referéndum, el hecho de que hubiera una mayoría de colombianos críticos con el proceso de paz, he tenido muchas dudas, pero creo que a estas alturas ya las dudas no tienen mucho sentido, que a estas alturas lo que conviene es empujar todo lo posible para que el proceso de paz funcione. Y como digo, si hay cosas que enmendar, pues enmendémoslas. Tengo una penúltima pregunta. Cataluña. Pues mire, toca usted, yo lo que creo que es el punto neurálgico realmente de la situación en España. Creo que es el problema número uno, el problema mayor que tiene España. Yo viví 5 años en Barcelona y quiero mucho a esa ciudad, y usted no me creerá si yo le digo que en esos 5 años, a pesar de tener tantos amigos catalanes y conocidos catalanes, yo no conocí un independentista catalán. No había uno. No. Habían independentistas y eran considerados por el mundo intelectual en el que yo me movía como un anacronismo, viejitos, burgueses, anacrónicos y ultrarreaccionarios. Eso era el independentismo en Cataluña cuando yo vivía allí. ¿Qué es lo que había? Lo que había era un gran movimiento antifranquista, desde luego, en favor de la democracia y una gran esperanza de que la democracia que se venía, que era evidente que estaba ya a las puertas, iba a transformar España, porque además en esta democracia la cultura iba a tener algo así
como el rol de un adalid, que iba a estar como la punta de lanza de la democracia. Ese era el clima que reinaba en Barcelona, y era lo que hacía de Barcelona una ciudad totalmente europea, cosmopolita. Jamás me hubiera imaginado yo en esos años, estoy hablando de los años 70, que Cataluña podía retroceder hacia el nacionalismo, una forma completamente primitiva, anacrónica, absolutamente inactual, en un periodo de globalización, de lenta evaporación de las fronteras, que hubiera pues un número tan grande de catalanes a favor de algo tan retrógrado, tan absolutamente retrógrado como es el nacionalismo. Algo que, si llegara a materializarse, sería trágico verdaderamente para Cataluña y, por supuesto, gravísimo para España. Pero yo creo que no va a ocurrir, esa independencia no va a llegar, y mi esperanza es que el famoso seny catalán al final se imponga, la racionalidad, la sensatez, cosas que están reñidas mortalmente con la idiotez nacionalista, ¿no? Don Mario, no sé si le hizo falta una última conversación con García Márquez. Pues si no volvamos sobre el tema, ya. No. La conversación se va a poner otra vez peligrosa, así que vamos a cortarla. Perfecto. Allí. Y la última pregunta era sobre la verdad de las mentiras. Uh-huh. Aquí en este ambiente, pues es innegable que usted es un fantástico lector. Recomiéndele, por favor, a nuestros oyentes, a este auditorio iberoamericano, lo que hay que leer. Pues mire, el último libro que he leído, y sobre el que he escrito además mi columna esta semana, es la autobiografía de Sergio Ramírez, que salió hace ya bastantes años, pero yo no la había leído y ni siquiera sabía que existía. Fíjese la desconexión que puede haber a veces entre España y América Latina en lo que se refiere a los libros. Adiós, muchachos. Es un libro muy hermoso, es un libro que cuenta la historia de la Revolución Sandinista y su descalabro final, muy exaltante en su primera mitad y muy triste en su segunda, pero yo creo que espléndidamente escrito, pero creo que sobre todo que es un libro extraordinariamente instructivo sobre lo que no hay que hacer en América Latina y lo que hay que hacer. Lo que hay que hacer es evitar las soluciones apocalípticas, evitar las soluciones revolucionarias y buscar las soluciones democráticas. La democracia no tiene el encanto literario que tiene la revolución, pero la democracia es lo que garantiza realmente el progreso real, el progreso verdadero. Fíjese si no el caso de las revoluciones que han buscado resolver el problema de América Latina. Cuba. ¿Puede haber un espectáculo más triste que el de Cuba? Venezuela. ¿No es una verdadera tragedia la que está viviendo ese país que podría tener los niveles de vida de Suiza o de Suecia? La locura revolucionaria a qué ha conducido a Venezuela. Y Sergio Ramírez, que vivió desde adentro la revolución nicaragüense, lo cuenta de una manera maravillosa en ese libro conmovedor que es Adiós, muchachos. Quienes no lo han leído, léanlo y van a pasar un magnífico momento como lectores y van a aprender mucho sobre la realidad política de América Latina. Don Mario, muchísimas gracias por Pues su muchas tiempo. gracias a usted también. Muy gentil. Encantado. Gracias. Acompáñenos en el canal de YouTube @Julio Sánchez Cristo Oficial.